Oramos, Padre, te damos gracias, adoramos y bendecimos tu nombre esta mañana hermosa. Gracias por habernos permitido llegar y estar en medio del santuario. Gracias porque este día, Señor, es un día que añades a nuestra vida, un día, Señor, de gozo y de alegría. Este día, Padre amado, rogamos que perdone nuestros pecados, que tengan misericordia de nuestras vidas y que cada día nos acerquen más a ti, que cada día nos permitas servirte en espíritu y en verdad, y que podamos, Señor, ser un verdadero reflejo de Cristo en la tierra. Ahora, Señor, rogamos que te glorifiques en aquellos que están enfermos, que les levantes pronto, Señor, que los que se han endurecido, los que se han quedado atrás, por la razón que sea, Señor, tú les ayudes a alcanzar, Padre amado, la iglesia, que logren ponerse al paso con tu pueblo que va de camino a la tierra prometida, no como la que recibió Israel, sino la que Cristo nos ha prometido en tu reino, en tu cielo, en tu gloria. Rogamos por los presos, rogamos por todas aquellas personas que están deambulantes, que no tienen hogares, que no tienen, Señor, un techo y no tienen una seguridad en cada día, que dependen de ti y dependen de la caridad y la misericordia de aquellos a quienes se le acercan, que hoy puedan recibir el pan, puedan recibir, Padre amado, la palabra de aliento. Padre, ahora rogamos que nos hables a través de la Escritura y que podamos, Señor, en este estudio, Padre amado, ser edificados y alimentados con tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesucristo, te lo pedimos y damos gracias. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Quedamos mirando en Efesios 1, capítulo 13, Efesios capítulo 1, versos 13 al 14, donde decía: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y habíamos hablado la semana pasada que las arras era aquella garantía que ofrecía el novio a la novia, a la familia. Es un adelanto, es una demostración de la capacidad, ¿verdad?, de poderle sostener, pero por otra parte es un anticipo de todo lo que le va a ofrecer, una promesa de que no le va a faltar nada, ¿verdad? Así que nosotros hemos sido sellados por medio del Espíritu Santo. Las arras que aquí menciona es el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros, y el Espíritu Santo muestra que somos genuinos, decíamos, ¿verdad? Decíamos que un sello muestra que un producto es genuino, que no es una imitación, que el producto no es un producto, como dicen por ahí, pirateado, ¿verdad? Pusimos varias comparaciones. Una de ellas fue los relojes que venden por ahí, que los hacen en ciertos países, lo hacen clandestinamente, los venden como si fuera el reloj genuino a un precio bien bajo, y en cierto modo es un engaño al que lo compra, pero por otra parte le hace daño a la fábrica que vende el producto genuino, porque entonces la fábrica que vende el producto genuino no puede poner en la calle el producto porque lo están vendiendo más barato, una imitación, ¿verdad? Así que hace daño cuando la iglesia se convierte en imitación en vez de ser genuina. Hace daño al pueblo de Dios, hace daño
al Evangelio, hace daño aún a nuestras vidas, porque cuando vamos a hablarle a la gente han visto tanto engaño, han visto tanta mentira, tanto lobo vestido de oveja, y cuando llevamos la palabra no la quieren creer. Por eso se levantan las falsas doctrinas y encuentran margen para crecer y propagarse, porque la gente ya está cansada, y cuando ven o oyen algo nuevo, eso les causa curiosidad, y en vez de mirar la palabra, que la palabra no cambia, no puede cambiar la palabra, está escrita. Cristo dijo que el cielo y la tierra pasarían, mas su palabra no pasará. Pero la humanidad está buscando cosas nuevas, ¿ves? Otro beneficio de recibir a Cristo como Salvador por medio de la unción del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu que va a habitar en nosotros. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y cuando miramos por decirlo así, esto es como un ramillete de uvas, ¿verdad? Eso está lo leemos en Gálatas capítulo 5, verso 22, donde dice que el fruto, aunque lo dice de manera singular, el fruto está compuesto o conlleva o comprende ese fruto la combinación de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley, no hay condenación. Dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos lleva a dar esos frutos. Nos lleva a dar el fruto que nos permite vivir en amor y gozo en medio de la prueba, en medio de la angustia, en medio de la tormenta. Podemos tener paz. En medio de la provocación que el enemigo viene haciendo contra nosotros y los agentes del enemigo que nos rodean, podremos tener paciencia, ¿verdad? ¿Qué es paciencia? ¿Qué es paciencia? Paciencia. Esperar. Sí, saber esperar. Saber esperar en medio de circunstancias que uno quisiera hacer algo, pero tiene que abstenerse, ¿verdad? Paciencia, tolerancia, tolerar, ¿verdad? Tolerar. Paciencia también es, pues, sobrellevar, ¿verdad? No es fácil. La paciencia, hermano, es algo que no es permanente. La paciencia se puede agotar. La paciencia se puede agotar. La fuente de la paciencia no se agota, que es el Espíritu Santo. Pero en la medida que nosotros somos provocados y cedemos a la provocación y dejamos de depender de que el Espíritu Santo nos guíe, perdemos la paciencia. Entonces vamos a actuar, vamos a reaccionar. Le pongo el ejemplo de cuando los muchachos se le dice, mira, cállate, mira, ponte a hacer la asignación, mira, no riegues la ropa, ¿verdad? Mira, no tires piedra, ¿verdad? Aquí en la Florida no se da mucho eso, aquí no hay pedregales como cuando nos criamos nosotros. Nos criamos en tierras áridas, donde jugábamos, a veces nos tirábamos con piedra, nos tirábamos con las semillas de guásima, la guasimilla, que aquello picaba cuando le daba uno en la piel. Dice, mire, dejen de estar jugando. Cuando los muchachos se ponían a
jugar de mano. Dejen de estar jugando de mano, que van a seguir peleando. Y llega el momento que salían peleando, y cuando salían peleando ya llegaba el momento que la persona mayor se le acabó la paciencia. Y entonces ya no tenía dominio propio. Entonces ya iba a hablar gritando, iba a hablar. Y esas cosas siguen pasando. Todo el que está bregando con niños se le ha puesto, los maestros, esa generación que hay allá afuera ahora. A mí me da pena con los maestros. Si uno con 3, 4 muchachos en la casa se vuelve loco, imagínense un maestro con 15 o 20 de esos mismos, retando, que cuando se le dice que no hagan una cosa es como decirle que lo hagan, ¿verdad? Habla de benignidad. Benignidad hemos explicado que es algo que no hace daño, y hemos puesto la comparación de cuando alguien encuentra un tumor, el médico le dice si es maligno o benigno. El tumor maligno se riega, come, se extiende, daña y acorta la vida. El tumor benigno se queda allí donde está, encapsulado, tal vez crece, pero no ofrece ninguna amenaza ni riesgo si lo quitan. Digo, si no lo quitan. A veces el médico dice, mira, hay más riesgo si quitamos el tumor, porque está muy cerca de tal órgano, hay que dejarlo ahí. Vamos a seguirlo observando, lo dejamos ahí mientras no se riegue, mientras no hayan glándulas linfáticas inflamadas, mientras las hormonas tales se mantengan en control, vamos a dejarlo así, ¿verdad? Benignidad, que no hace daño. Así que, por medio de la bondad, la fe y la mansedumbre y la templanza, podemos nosotros ejecutar el ministerio, porque todo esto que comprende el fruto del Espíritu es necesario para vivir en un ministerio. Su vida es un ministerio. Donde quiera que usted esté, usted es un ministro de Dios. Y hay veces que el ministro hace las cosas bien, a veces el ministro hace las cosas mal. Eso le pasó a Moisés, ¿verdad que sí? A veces hizo cosas bien, a veces hizo cosas mal. Tuvo que pagar un precio por lo que hizo mal, ¿verdad? Pero escrito está lo que hizo bien. Y de hecho, Dios se jactó y llamó a Moisés amigo de Dios. Dios lo llamó su amigo. Bien, seguimos adelante. Otro beneficio inmediato, cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, que nos unge para servir. Ahora sí vamos a irnos a través de la Biblia. Le voy a invitar a que busque Primera de Pedro, eso está cerquita de Apocalipsis, por allá detrás. Capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, ya llegando a Apocalipsis, por ahí está. Capítulo 2, verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, que muchas veces hemos oído esto, ¿verdad? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que somos llamados para ir y desempeñar un sacerdocio, porque el Señor nos escogió para eso. Somos un linaje escogido y somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. A usted no le escogió el pastor, a usted no le escogió el hermano que le ministró, o los que le ministraron, porque siempre que alguien viene a Cristo, le han ministrado mucha gente.
le ministró a alguien a través de la radio, le ministró a alguien dando un tratado, le ministró a alguien dándole testimonio, ¿verdad? Pero ningún ser humano hace cambio en el hombre. El que hace el cambio en el hombre es Dios. El hombre en sí mismo no puede cambiar, pero si el hombre cede su vida a Dios y cede su voluntad a Dios, Dios entonces hace el cambio en él. Hemos sido escogidos para ser sacerdotes, Dios le bendiga. Hemos sido escogidos para ser sacerdotes, y ese sacerdocio es un sacerdocio eterno, según el orden de Melquisedec, dice y explica Pablo. Melquisedec fue un rey que le salió al encuentro a Abraham, cuando Abraham estuvo en una batalla contra los reyes de Sodoma y Gomorra y otros reyes que se juntaron y tomaron a Lot y a la familia, además de toda aquella gente que estaba en Sodoma y Gomorra. Y Abraham fue y llevó una batalla y libertó a su sobrino, su familia y a las ciudades que habían sido tomadas por esos ejércitos. Y tomaron un gran botín de guerra. Entonces, cuando iba de camino, de vuelta a su tierra, le apareció un rey. Y ese rey se presentó como Melquisedec, rey de Salem. Salem, en aquel entonces, pues todavía no se conocía que iba a ser Jerusalén. Cuando dice Salem, es la misma región que más tarde se le llama Jerusalén. Entonces, ese rey, dice Pablo, que no se sabe quién fue su padre, ni fue su madre, no se sabe, no tuvo principio ni tuvo fin. El único que no ha tenido principio ni tuvo fin, ¿quién es? ¿Quién es el único que no tiene principio ni fin? Dios, ¿verdad? Jesús fue creado por Dios, así que Dios fue antes que Jesús. El Padre, Dios Todopoderoso, no tuvo principio ni fin. Jesús tuvo un principio cuando el Padre lo creó, ¿verdad? Y Jesús mismo, Él dice que Él es el alfa, que Él es el principio, o sea, que con Él comenzaron todas las cosas, y que Él es el omega, que con Él terminan todas las cosas también. Con Jesús comenzó el plan de salvación a través de la ley, y en Cristo termina la ley con la cual Él salva a la humanidad. Pero eso es el principio y el fin. Es el primero y el último, ¿verdad? Sin embargo, el Padre no tiene principio. Jesús se manifiesta en la tierra sin un cuerpo, porque el Padre y Jesús son uno. Y aquí es donde entra el misterio de la Trinidad, que no podemos nosotros definirlo, ¿verdad? Estamos en 1 de Pedro capítulo 2 verso 9. No podemos definir nosotros cuando Jesús comenzó o cuando el Padre crea a Jesús. Por consiguiente, para el tiempo cuando en la tierra habían hombres y se manifiesta el rey Melquisedec. Melquisedec es Jesús manifestado en un anuncio que Él sería el rey del pueblo de Dios. Jesús es rey de reyes y señor de señores. Él ha sido rey desde el principio. Y Jesús lo dijo así, que para eso Él vino, para eso Él fue creado, para eso Él nació. ¿Para qué? ¿Se acuerdan cuando Poncio Pilato le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice, ¿eso lo dices tú o te lo dijeron? Ah, entonces tú eres rey. Y dice, bueno, para eso yo he nacido, dijo Jesús, ¿verdad? Y Jesús le dijo, mi reino no es
de este mundo. ¿Se acuerdan? Esa famosa frase, mi reino no es de este mundo. Entonces, Jesús siendo rey, se manifiesta como Melquisedec en ese sacerdocio, y Pablo insiste que a nosotros nos ha sido dado un sacerdocio como el sacerdocio de Melquisedec, que es un sacerdocio eterno. Una vez somos redimidos, somos sellados con el Espíritu Santo, comenzamos ese sacerdocio y es por toda la eternidad. Segundo, por medio de la unción que nos da el Espíritu Santo para servir, primero nos da el sacerdocio. Segundo, nos da una percepción espiritual de todo lo que nos rodea. Vamos a 1 Corintios, capítulo 2, verso 12. 1 Corintios, capítulo 2, verso 12. ¿Ven? Después de los Romanos, capítulo 2, verso 12. Amén. Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza, con las que enseña, el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y sigue explicando, en el verso 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que a nosotros, por medio del Espíritu Santo, nos es dada la capacidad, el don de poder entender las cosas espirituales, ¿verdad? Dice en el verso 15 que en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿A qué se refiere eso? Que el espiritual puede darse cuenta dónde está la maldad, pero el espiritual trata de guardarse de la maldad, para que entonces a él no lo juzguen como él ve que los demás son juzgados por causa de la maldad. Podemos poner muchos ejemplos, pero cuando yo crecía, voy a poner este ejemplo, mi mamá me decía: mira, por ahí los muchachos andan vendiendo drogas y haciendo el mal, y tú no te envuelvas en esas cosas. Cuídate de que no te agarren a ti haciendo lo que hacen los demás. Yo empecé a fijarme que los que andaban en eso tenían mala fama. ¿Y a quién le gusta la mala fama? A nadie, ¿verdad? Y aunque me cuidé y traté, como quiera, aunque nunca usé droga, una señora una vez le dijo a alguien de que yo, y que fumaba marihuana, y entonces esa persona vino donde mí y me lo dijo. Y yo fui donde esa persona, y yo le dije: mire, usted anda diciendo que yo fumo marihuana, yo en mi vida he fumado marihuana, yo acepto que yo tomo cerveza y he tomado ron, y como músico por ahí, sí, he tomado licor, pero yo nunca he usado droga. Y ¿sabe qué? Usted tiene que tener cuidado, porque hacer eso es difamación. Y si usted hace cosas como esa, uno llama a un abogado y por difamación se puede meter en un problema. No, eso fue algo que a mí me dijeron. Y dice: pero de lo dicho a lo hecho
hay mucho. Yo nunca he usado drogas. Así que yo le pido de favor que no vuelva a decir esas cosas. Y yo se lo di a mi papá y me dice, yo te estaba diciendo, dime con quién andas y te diré con quién eres, ¿verdad? Porque los muchachos con los que uno estaba en la banda y eso, pues algunos de ellos pues usaban marihuana y yo estaba al tanto de eso. Por eso más adelante dejé la música. Yo dije, no vale la pena. Mi papá también me hizo un comentario cuando yo empecé a trabajar. Me dijo, mira, en los trabajos la gente siempre comentan y hay enemigos de los jefes y de la compañía. Nunca oigas las quejas de la gente que tienen contra los supervisores de la compañía. Haz tu trabajo y ocúpate de lo tuyo para que no te metas en problemas. Y gracias a Dios, donde quiera que he trabajado, salí y dejé puertas abiertas. Y con la última agencia que he trabajado llevo 32 años y han pasado cosas. Y cuando han hecho acusaciones como hicieron contra una de mis jefas, lo que era injusto y era mentira, pues yo lo dije. Yo dije, no, yo no estoy de acuerdo con esto. Y me preguntaron, pero ¿en algo te ha ofendido? Y yo, no, yo no tomo ofensa en nada. Pero esto y esto y esto y esto que están diciendo no es cierto. Pero a ti te ha ofendido. Yo no tengo que ver en esto. Yo no tengo que ver en esto. Yo no tomo ofensa. ¿Verdad? Tenemos que aprender a no tomar ofensa. Hay un refrán viejo que las palabras se las lleva el viento. Si podemos vivir en el espíritu, no le damos sentido a las palabras. Porque las palabras muchas veces tienen espinas. Hay gente que cuando hablan haciendo daño. En los trabajos vemos eso, como gente dice medias verdades y mentiras completas para hacer daño a la gente, para destruir, ¿verdad? El que es espiritual se va a guardar de la murmuración. Nosotros vemos dentro de la iglesia personas que dicen ser espirituales, personas que llevan muchos años, ¿verdad? Hemos tenido esa experiencia y que se miran y se admiran por su edad y por el tiempo que llevan en los caminos del Señor, pero cuando hablan o cuando se comportan fuera de la iglesia no muestran tal madurez, ni muestran conocimiento, ni muestran haber crecido en el espíritu, ni estar viviendo en el espíritu. Porque una vez salen de la iglesia son detractores, son gente que destruyen por detrás, con la crítica, con la, ¿verdad? Por la razón que sea, ¿verdad? Y nosotros somos libres en Cristo Jesús. Si queremos levantar las manos para adorar, levantamos las manos. Si queremos tocar la música rapidita, tocamos la música rapidita. Si la queremos tocar lenta, la tocamos lenta, como el Espíritu nos guíe, ¿verdad? Y personas ignorantes, y muestran su ignorancia cuando acusan y dicen, no, que el pastor es pentecostal, no es bautista. El que me acusa a mí de pentecostal y de no ser bautista no conoce la doctrina, no sabe lo que es un pentecostal y no sabe lo que es la doctrina bautista. La diferencia entre ambos grupos son diferencias teológicas y en algunas diferencias de práctica, ¿verdad? Dentro de la iglesia pentecostal hay gente santa y dentro de la iglesia bautista hay gente santa. Si nosotros miramos en la escritura, es que hay personas que piensan que la iglesia
de ellos es la única iglesia que salva, ¿verdad? Si somos espirituales y nacimos y comprendemos las cosas en el espíritu, podemos entender. Yo le voy a dar una ideita. Mire, Pablo fundó un grupo, una iglesia, por medio de la predicación, indirectamente, porque él no lo dejaban salir de la casa. Él alquiló una casa, estuvo 2 años predicando en Roma, y ahí sale la iglesia romana. No la católica apostólica romana, no. La iglesia romana, a la cual Pablo le escribe una carta en un momento dado, que es la carta a los romanos. Pablo funda una iglesia en Corintio y le envía 2 cartas para darle guía, para corregir, para regañar, para redarguir, para animar, para levantarlos, porque los consideraba sus hijos, ¿verdad? Él fundó una iglesia en Galacia, en sus viajes, a la que él le mandaba una carta a los gálatas que vivían en Galacia. En esos viajes también fundó una iglesia en Éfeso, y más adelante le mandó una carta a los efesios para confirmar aquella iglesia, para dejarles saber, ¿verdad?, doctrina y otros términos. En el caso de los gálatas habían vuelto a la ley después que habían sido libres por la gracia, y Pablo manda una carta para corregirlos, regañarlos y pedirles que no trataran de cumplir la ley, porque el que trata de cumplir la ley la tiene que cumplir a perfección, y tiene que entonces alcanzar la salvación con su perfección y no por medio de la sangre de Cristo, cumpliendo la ley sin fallar un solo mandamiento. Eso se trata en general la carta a los Gálatas. En ninguno de esos viajes escribe. Primero funda una iglesia en Filipo, y más adelante le manda una carta a los filipenses, ¿verdad? Sigue viajando, funda una iglesia en Colosas. Ustedes oyeron, una de las 7 maravillas del mundo antiguo era el gigante de Rodas, ¿se acuerdan? Era un gigante que habían hecho en la entrada de un puerto. Era un puerto mercantil. Colosas también era un puerto mercantil, y allí se funda una iglesia, y él le manda una carta a los colosenses, que eran los habitantes de Colosas. En primera de Tesalonicenses va dirigida a los que vivían en Tesalónica, la iglesia que él funda en Tesalónica. Así que se fundaron otras iglesias: Esmirna, Sardis, Tiatira, Filadelfia, Laodicea. Entonces, ¿qué sucede? No es una sola iglesia, no es una sola religión, no es una religión, punto. Es un conglomerado de pueblos de diferentes lugares, que donde quiera que se reúnen 2 o más en el nombre de Jesucristo, Él prometió que estaría allí, y prometió que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría las cosas que Él enseñó. Y eso es la iglesia del Señor, donde el Espíritu Santo comienza a moverse y se reúnen 2 personas o más y comienzan a reunirse, a orar y a estudiar la Escritura. Esa es la iglesia del Señor. Hay iglesias pequeñas, hay iglesias grandes, hay iglesias que han durado a través de los siglos,
hay iglesias que han durado temporadas. Por ejemplo, hubo un grupo de iglesias que se llamaron los hermanos bohemios, que ya no existen, pero tuvieron su tiempo dentro de la historia de la iglesia para hacer el trabajo y difundir la palabra de Dios cuando era prohibido el evangelio. Sobrevivieron ellos, sobrevivió la palabra y siguió la palabra adelante, aunque más tarde fueron exterminados por Roma. Hubo otro grupo llamado los albigenses, que era un grupo de iglesias también, como decir las iglesias pentecostales, y tuvieron su tiempo, tuvieron su fama, tuvieron el tiempo de influencia en medio de la sociedad. Pero una vez terminaron su función y su misión, empezaron a decaer, hasta que hoy día no existe la iglesia de los albigenses, ¿verdad? Y así sucesivamente. Si podemos entender, si somos espirituales y podemos entender las cosas espirituales con una mente espiritual, nos vamos a dar cuenta que la iglesia del Señor no tiene un nombre como tal, sino la iglesia del Señor. Y Pablo dice que es un cuerpo con muchos miembros y que cada miembro tiene su función diferente, que no todos podemos ser nariz, que no todos podemos ser orejas o oídos, no todos podemos ser ojos, porque si fuéramos todos ojos, ¿dónde quedaría el olfato? Pregunta, ¿verdad? Y si fuéramos todos nariz, ¿dónde estaría entonces la audición? Imagínense, había un muñequito por ahí que salía un anuncio, no me acuerdo de qué era aquel anuncio, pero era una nariz bien grande, con dos patitas, y la nariz caminaba en todos lados. Era uno de estos medicamentos de sinusitis, de las alelias. Imagínense, una nariz caminando por todo lugar, que la iglesia fuese, todos fuéramos una nariz, ¿verdad? No habría visión, no habría audición, no habría sentidos, tacto, ¿verdad? La iglesia tiene todos los sentidos, pero no todas las iglesias tienen todos los sentidos. Dios reparte según Él quiere y según es necesario. Amén. Así que nos dijo Pablo que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Cuando mi papá, esto yo lo contaba anteriormente, se enteró que yo no estaba yendo a la iglesia católica y fui de visita allá después de un tiempo. Cuando yo le dije que estaba yendo a la iglesia bautista, me dijo, tú estás loco, ¿verdad? Pues, y a la larga, era verdad, la tía mía dijo que yo era loquito. ¿Se acuerdan? Tía Marcela. Pues sí, yo era loquito, me metí en la locura esta. Pablo dice que para él, muchos lo miran como si fuera loco. Y que lo juzgan por la locura del evangelio, ¿verdad? Él dijo que él prefería, en vez de ser hallado como sabio, mejor ser tenido por loco y estar en Cristo Jesús. Porque la sabiduría del mundo, Pablo explica más adelante, que la sabiduría del mundo, la sabiduría de la carne, Pablo dice que es animal. Dice que es diabólica. Dice que es sabiduría infernal. Las cosas, la sabiduría del mundo, la astucia, la malicia, la maldad del mundo es diabólica. Mire, cuando nosotros fuimos al primer viaje a Argentina, se nos sentaron unos viejitos al lado, eran argentinos, y nos dijeron, después que hablamos,
porque pues, estábamos en el mismo terminal y ellos sabían que íbamos para Argentina. Dice, ¿es la primera vez que van a Argentina? Y yo, sí. ¿A dónde van? Pues vamos con este plan así, así, así. Y nos dijeron, anden con cuidado, porque el argentino es muy astuto, es vivo, y se combinan. Y mientras alguien está hablando con usted, hay otra persona que está observando y hay otro ya listo para tomar acción. Y en lo que usted se mueve, le roban, le quitan todo. Y usted no se da cuenta. Ese primer viaje, ¿se acuerdan cuando Bush fue a Argentina? Y le robaron, ¿qué fue? La cartera, la hija de Bush. La cartera o el teléfono. Creo que fue la cartera. Con toda la protección, CIA, Secret Service, argentino. De alguna manera, los pillitos esos que estaban allí, ¿verdad? Porque no, fueron esos pillitos, no todos los argentinos son iguales. Nos encontramos que Argentina es bella y la gente también. Pero como todo lugar, hay los que usan la inteligencia y la astucia para el mal, igual que los puertorriqueños. Los puertorriqueños son inteligentísimos, pero se inventan unas de poca vergüenza. Porque son bien inteligentes y entonces en vez de usarlas para bien, muchas veces las usan para el mal. Y lo que no se le ocurre, qué sé yo, mire, una vez fue un congresista a San Juan y tuvieron una conferencia con Romero Barceló y con toda aquella gente del PNP, tratando de llegar a un acuerdo para aliar a Estados Unidos con Puerto Rico y hacer Puerto Rico Estado. Y aquel hombre que fue del Congreso le dijo a Romero Barceló y al Senado de Puerto Rico, le dijo, mire, nosotros los hemos estado ayudando, los hemos estado alimentando, los hemos estado educando, los hemos estado protegiendo, le hemos provisto riqueza, los hemos movido en el progreso. A cambio, sus residentes, ciudadanos puertorriqueños, entraron al Congreso y nos cayeron a tiros. Y otro grupo se metió en el aeropuerto y nos volaron unos aviones de la Fuerza Aérea. ¿Cómo pueden creer que nosotros haciendo el bien y recibiendo el mal tenemos deseo de unir a Puerto Rico como un Estado de la Nación Americana? Y Romero Barceló se quedó, parecía un semáforo, porque él es joven de por sí, pero se puso azul, verde, blanco, amarillo, y no le quedaron palabras, se las tuvo que tragar, tragó así, se vio en la cámara cuando tragó. La prueba de eso es, va más de 20 y pico de años, casi 30 años, y ¿sabe qué? No le han dado la estadidad a Puerto Rico, y yo creo que no se la van a dar tampoco. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos damos cuenta que la maldad, la astucia usada mal, crea mala fama, ¿verdad? La inteligencia usada mal crea mala fama. Así que todo lo que es del espíritu no se puede entender con la mente, sino que ha de discernirse espiritualmente. 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Por eso, para los que se pierden, piensan que esto aquí, la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, estamos locos. Y en todo país, en todos los barrios, todas las comunidades hispanas,
al cristiano, Dios te bendiga, gracias. Al cristiano le dicen aleluya, café puya, evangélico. ¿Sabe? En Venezuela, decirle evangélico a alguien en manera de desprecio, porque no es cristiano, lo ven como evangélico, como que se apartó del cristianismo por ignorancia, porque no entienden que sí, el cristianismo es evangélico. Yo le he contado a aquel pastor Raúl de Venezuela, él escribía canciones y cantaba. Raúl entonaba bien, pero tenía una voz de trueno. Pero con aquella voz de trueno cantaba, entonaba bien, pero no tenía una voz melodiosa ni una voz que atraía, pero cantaba, entonaba y predicaba con sus canciones. Además que predicaba como pastor, era pastor y era evangelista. Y una de las canciones que escribió decía, a mí me llaman evangélico soy. A mí me llaman evangélico soy. Y entonces hacía el relato de cómo cuando caminaba por las calles, cómo la familia lo criticaba y le decían evangélico, y él decía evangélico soy, ¿verdad? Algo parecido a la canción aquella que hemos cantado, que decía, he decidido seguir a Cristo, ¿verdad? Y hay una frase que dice que aunque me digan aleluya, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Amén. Así que, hermano, esto está empezando, ¿sabes? ¿Qué está empezando? El fin. Estamos en el principio del fin. Estamos en lo que Cristo llamó principio de dolores. Cuando comienzan los dolores para el parto, aumentan, no mejoran. Después que la fuente se rompe y comienzan esos dolores, aumentan. ¿Y qué es lo que desea la mujer? Sobre todas las cosas, parir, salir de eso. Y le dice al doctor, doctor, sáquemelo, ¿verdad? Grita, hágame una cesárea, gritaban algunas, ¿verdad? Córteme, no puedo más, yo no puedo, no tengo fuerza, hágame una cesárea. Y agarraban al doctor con las dos manos, hágame una cesárea, porque no querían empujarle, dolía demasiado, pensaban que se iban a morir, ¿verdad? Las primerizas, ¿verdad? Así que vivamos mirando la realidad desde el punto de vista espiritual. Desde el punto de vista espiritual nos damos cuenta que todas las cosas obran a bien, que Dios está en control de todo, que lo que parece malo, ya Dios sabe. No podemos ser nosotros más justos que Dios, no podemos ser más santos que Dios, no podemos tomar nosotros el trono de Dios para juzgar y determinar la condenación de nadie. Nos corresponde a nosotros orar, interceder, ayudar a Dios en la intersección. ¿Y cómo ayudamos a Dios en la intersección? Porque nos hacemos aliados de Dios. Y un día voy a traer una analogía de lo que es la oración y la intercesión, para que podamos entender que hay diferentes tipos de oración y todavía no hemos aprendido a orar en la intercesión.